¿Sabes cuánto tiempo le tomaría al ejército más poderoso del mundo quedarse sin armas en medio de una guerra activa? No te voy a decir meses, tampoco semanas. Te voy a decir exactamente cuántas horas. Y cuando te diga el número, lo vas a querer escuchar de nuevo porque no lo vas a creer. 72 horas. 3 días, eso es todo lo que queda. No es una metáfora. No es una exageración para hacer el video más dramático. Es la cuenta regresiva real que comenzó esta mañana para las bases militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico. 72 horas antes de que los cazas, los buques de guerra, las baterías de misiles y las tropas en tierra se conviertan en lo que básicamente sería equipo de lujo sin ninguna utilidad práctica. Porque en 47 minutos, una sola noche, todo el sistema de suministro de municiones que Estados Unidos tardó 2 décadas en construir en la región desapareció en 11 instalaciones. 6 países. 47 minutos. Quédate conmigo los próximos minutos, porque esto que está pasando no es solo una noticia más de conflicto internacional. Esto es una historia sobre qué le pasa al poder militar más grande que ha existido en la historia humana. Cuando se le acaba el material físico que convierte su tecnología en acción real, y lo que pase en las próximas 72 horas va a definir si este conflicto termina en la mesa de negociaciones o escala a algo para lo que todavía no tenemos palabras. Para entender por qué esto es tan grave, primero hay que entender cómo funciona la logística militar en una zona de conflicto. Cuando el ejército estadounidense diseñó su presencia en el Golfo Pérsico, construyó todo alrededor de una idea muy específica: el preposicionamiento. La lógica era sencilla, pero brillante. En una región donde un conflicto puede estallar más rápido de lo que tarda un barco en cruzar el Atlántico, no puedes esperar a que empiece el problema para mandar las armas. Tienes que tenerlas ya ahí, almacenadas y mantenidas en listas, a unas horas de los aviones y los barcos que las van a usar. Así que durante años, silenciosamente, Estados Unidos fue acumulando lo que se llama la red de suministro adelantado, depósitos de municiones en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, y además, unos barcos especiales anclados en el Golfo de Omán que funcionaban como bodega de respaldo para cuando alguna instalación en tierra fallara. Era una red distribuida, diseñada específicamente para ser resistente. Si golpeas un nodo, los otros siguen funcionando. Si dañas un país, el resto de la red absorbe el golpe. Era el sistema perfecto contra ataques localizados. El problema es que Irán no atacó un nodo, atacó los 11 al mismo tiempo, en una ventana de 47 minutos, antes de que la destrucción de cualquier instalación pudiera servir de advertencia para las demás. La resistencia distribuida que se suponía hacía invulnerable a la red asumía que nadie podía golpear todo de manera simultánea. Irán golpeó todo de manera simultánea. Y ahora, el ejército que ayer tenía suministros para semanas de combate intenso, hoy tiene exactamente 72 horas. Ahora, ¿qué tipos de armas se perdieron exactamente? Porque no estamos hablando de balas, ¿eh? No son cosas que puedes ir a comprar a la esquina o pedir por envío express. Primero están las municiones de precisión guiadas, las SHIRAMs, que son básicamente kits que convierten bombas normales en proyectiles guiados por GPS, los Small Diameter Bombs, que permiten a un solo F-35 cargar 8 armas de precisión por misión. Las bombas Paveway, guiadas por láser, que han sido las herramientas principales para atacar instalaciones subterráneas iraníes. Estas cosas no se fabrican rápido. Un kit de guiado JDAM es un ensamble electrónico de precisión que se hace en una fábrica en Missouri a una velocidad fija que no fue diseñada para el ritmo de consumo en una guerra activa. No puedes triplicar la producción, porque el Congreso aprueba un presupuesto de emergencia. Los tiempos de manufactura se miden en meses. Luego están los misiles Air-to-Air, los AIM-120, los AMRAAM,
Sin ellos, los cazas estadounidenses no pueden enfrentarse a los interceptores iraníes desde distancias seguras. Si tienen que acercarse más, son más vulnerables. Si son más vulnerables, hay más bajas. Si hay más bajas, la campaña aérea se vuelve políticamente insostenible. Después, están los misiles anti-radiation, los AGM-88H ARM, que los aviones de guerra electrónica han estado usando para destruir los radares del sistema de defensa aéreo iraní. Sin estos, los aviones que abrían el camino para los paquetes de ataque vuelan sin protección. Los radares que iban a destruir siguen operando. Las aeronaves de ataque que volaban por corredores con defensas suprimidas ahora vuelan por corredores con defensas activas. Y lo más crítico de todo, a los interceptores del sistema Patriot, las baterías Patriot que defienden bases estadounidenses, ciudades israelíes y capitales del Golfo, llevan 17 días operando al ritmo de intercepción más alto en la historia del sistema. Ya tenían niveles bajos antes del ataque de anoche. Y los misiles de recarga, que normalmente estarían en el depósito a 30 kilómetros de distancia, ahora son ceniza. Aquí está lo que pasa en las próximas horas. Con 72 horas de armas disponibles, la consecuencia militar inmediata es la priorización, que en términos militares suena técnico, pero en términos reales significa esto. Los comandantes ya no preguntan cuál es la mejor arma para cada misión. Ahora preguntan a cuál misión le pueden dar armas y cuál tienen que abandonar, porque no pueden darse el lujo de ejecutarla. Imagínate el escenario. Viene un misil iraní. Viene otro misil. El sistema de defensa tiene que decidir cuál interceptar, porque ya no tiene suficientes misiles propios para detenerlos a todos. Eso es triaje de municiones, y es la condición operacional más peligrosa que puede enfrentar un ejército en un conflicto de alta intensidad. Los 40.000 soldados estadounidenses distribuidos en el Golfo están esta mañana en bases cuyo estado de municiones varía según qué tan afectada quedó cada instalación anoche. El número de 72 horas es el promedio del sistema. Algunas bases tienen 48 horas, otras quizás un poco más, pero el reloj ya está corriendo para todos. Los buques de la Marina en el Golfo, los destructores y cruceros con sistemas Aegis que han estado interceptando misiles balísticos iraníes, cargan sus propios misiles en lo que se llaman celdas de lanzamiento vertical. Esas celdas son finitas. Cada misil estándar disparado para interceptar una amenaza entrante es una celda que ya no se puede recargar desde las instalaciones que se quemaron anoche. Cuando se agoten, los barcos necesitan regresar a puerto para recargar. Y el puerto más cercano, con el inventario adecuado de misiles SM-3 y SM-6, no está en el Golfo. Ahora la pregunta obvia: ¿por qué no mandan más armas de inmediato? ¿Por qué no resuelven esto en cuestión de horas? Porque la logística de emergencia no funciona como pedir un Rappi. El principal centro logístico para municiones tiene instalaciones en Pensilvania, Indiana y Oklahoma. Para llevar inventario desde ahí hasta bases en el Golfo, necesitas transporte aéreo o marítimo. Por aire es más rápido. Un C-17P WID cargar aproximadamente 85 toneladas. Un kit de recarga para una sola batería pesa alrededor de 900 kilogramos por misil. Una batería estándar tiene múltiples lanzadores. Ahora multiplica eso por 11 instalaciones destruidas en 6 países. La capacidad de puente aéreo disponible en una ventana de 72 horas no alcanza para cubrir ese volumen. No es un tema de voluntad política, es física pura. Por mar es más volumen, pero mucho más lento. Los barcos de Sea Lift militar, saliendo de puertos de la costa este, llegan al Golfo en aproximadamente 21 días por el Canal de Suez, o 30 días rodeando el Cabo de Buena Esperanza. El Canal de Suez está operando bajo condiciones de amenaza que han reducido los horarios de tránsito. La ruta del Cabo añade tiempo que la ventana de 72 horas simplemente
no tiene. La combinación de ambas opciones empieza a cerrar la brecha creada por el ataque en aproximadamente 96 a 120 horas. En el mejor escenario, si todo sale perfecto. Si las aeronaves que transitan hacia las bases del Golfo no son atacadas durante el acercamiento. Si las bases en las que van a aterrizar siguen operativas y seguras. Si la operación que destruyó el suministro adelantado anoche no incluyó también los corredores aéreos y la infraestructura en tierra necesarios para recibir y distribuir el reabastecimiento. Irán planificó esta operación conociendo exactamente ese timeline. El ataque de 47 minutos no fue diseñado únicamente para destruir municiones. Fue diseñado para crear una ventana cuya duración es más larga que el tiempo de reabastecimiento en el escenario optimista, y potencialmente indefinida si Irán mantiene presión sobre la cadena logística del esfuerzo de reabastecimiento. Hay algo más que hace esto todavía más inquietante, y tiene que ver con la inteligencia. Las instalaciones de preposicionamiento no son completamente secretas. Sus ubicaciones generales son conocidas. Tienen que ser logísticamente accesibles para las bases a las que sirven. Pero los detalles internos, qué edificios almacenan, qué armas, dónde está concentrado el inventario de mayo R-valor, cómo es el horario de seguridad en distintas horas del día, cuál es el estado de carga en el momento específico del ataque. Esa información no está disponible en fuentes abiertas. Irán golpeó los interiores con suficiente precisión para maximizar la destrucción del inventario almacenado, no solo dañar la estructura externa de las instalaciones. Esa precisión requería saber qué había dentro de los edificios antes de que llegaran los misiles, lo cual requiere inteligencia humana dentro de las instalaciones o inteligencia técnica, penetrando los sistemas logísticos que describen el estado del inventario a los comandantes. Este es el tercer evento de alto perfil en este conflicto que sugiere una penetración iraní de los sistemas de información militar estadounidense a un nivel que no ha sido reconocido públicamente. Y si eso es cierto, si Irán puede leer la planificación logística estadounidense, entonces el esfuerzo de reabastecimiento de emergencia no es una solución. Es la próxima lista de objetivos. Las reacciones internacionales cuentan su propia historia. Rusia publicó en horas un análisis militar detallado del ataque, describiendo la operación como la primera validación operacional exitosa de la doctrina de interdicción logística multinodo simultánea contra la arquitectura de suministro adelantado de una potencia mayo R. En español sencillo. En Rusia tomó nota, porque ellos tienen el mismo tipo de red en la región báltica para sus operaciones en Ucrania, y acaban de ver en tiempo real exactamente cómo destruirla. China convocó una sesión de emergencia de su Comisión Militar Central. El tema en cómo aplica la doctrina que Irán usó anoche a las instalaciones de suministro preposicionado chinas en caso de una contingencia con Taiwán. China no es parte de este conflicto. China está estudiando este conflicto como el experimento en condiciones reales más detallado de interdicción logística contra infraestructura estadounidense que jamás se ha llevado a cabo. Los estados del Golfo están viviendo una crisis aguda y muy concreta. Sus propios sistemas de defensa aérea, los Patriots saudíes, el THA Admirati, los Patriots de Bahrein, todos dependen de la misma infraestructura de suministro regional que se quemó anoche. Arabia Saudita interceptó 12 drones iraníes el mismo día del ataque. Cada intercepción gastó un misil cuyo repuesto ya no existe. Los comandantes de defensa aérea en Riyadh, Abu Dhabi y Manama saben exactamente lo que eso significa. Y luego está la política doméstica estadounidense, que tiene su propio ritmo y que esta mañana se aceleró de manera significativa. El Senado ya estaba en conflicto abierto con la administración sobre el costo y la trayectoria de este conflicto antes de anoche. 11,3 mil millones de dólares gastados en los primeros 6 días. 7 soldados muertos, escasez de interceptores, 60 aeronaves destruidas. Cada evento
Había añadido presión para audiencias clasificadas, para evaluaciones operacionales, para una rendición de cuentas honesta. La destrucción del suministro de municiones produce una categoría diferente de respuesta. Congressional votos. Aprobar fondos de emergencia para el reabastecimiento, los cientos de millones de dólares en municiones de precisión. Kichis Yehekaga Patriot, misiles Amaraham, Harmiji Dams, que necesitan moverse de los depósitos estadounidenses a las bases del Golfo en las próximas 72 horas. Requiere acción del Congreso. Y el Congreso que tiene que aprobar esos fondos está operando con 90% de oposición doméstica a esta guerra. Los senadores y representantes que ya estaban recibiendo llamadas de sus electores sobre el precio de la gasolina y los comestibles. Esta mañana están recibiendo llamadas sobre la pérdida militar individual más grande desde Pearl Harbor. Apoyar a las tropas significa financiar el reabastecimiento. Financiar el reabastecimiento significa continuar la guerra. Continuar la guerra significa más pérdidas. Más pérdidas significan más llamadas. Más llamadas significan más presión para terminar la guerra, en lugar de financiar su continuación. La política tiene un horizonte temporal más corto que la logística. El problema logístico tiene 72 horas. El problema político ya se está moviendo. Y los mercados lo saben. El precio del petróleo reaccionó en minutos después de que el ataque se confirmó en los mercados financieros. No fue el movimiento de $4 que siguió a una sugerencia de alto al fuego la semana pasada. Fue un movimiento de carácter diferente. El movimiento de un mercado que está poniendo precio al cierre de la puerta de salida, no a la aproximación a una resolución. Las reservas estratégicas de Japón tienen aproximadamente 60 días. Las de Corea del Sur, 55. Las europeas estaban ya bajo presión por la interrupción de la producción de LNG. El Ministerio de Economía japonés está en sesión de emergencia esta mañana, discutiendo exactamente cuándo tendrán que empezar a reducir mandatoriamente el consumo industrial de energía para extender las reservas. El sector automotriz, la electrónica, el acero, la base manufacturera, cuya producción alimenta todos los mercados de consumo del mundo desarrollado, e Irán todavía no ha atacado la instalación de procesamiento de Abqaiq en Arabia Saudita, la que procesa el 7% del suministro mundial diario de petróleo, la que fue atacada en 2019 y causó el mayor pico de precios del petróleo en un solo día en la historia, la que ha estado conspicuamente ausente de la lista de objetivos iraníes durante 17 días. Las municiones que se suponía iban a interceptar un ataque sobre ella son ceniza esta mañana. Entonces, ¿qué significa todo esto desde este momento hacia adelante? Significa que el reloj está corriendo y que no se puede detener con declaraciones presidenciales sobre la fortaleza de Estados Unidos. No responde a comunicados de prensa ni a expresiones de resolución inquebrantable. El reloj está en la física del consumo de municiones contra los niveles de inventario, contra los tiempos de reabastecimiento. Y la física no negocia. Significa que cada gobierno que ha estado calculando una salida negociada de este conflicto tiene una ventana que ahora de 72 horas. La ventana en la que las fuerzas estadounidenses aún pueden negociar desde una posición que tiene credibilidad operacional real. La ventana antes de que esa credibilidad expire junto con las municiones. Significa que Irán no planificó esta operación para ganar la guerra en una sola noche. La planificó para crear exactamente este conteo regresivo, visible para todos los actores del conflicto, imposible de negar públicamente, calculable hasta el minuto por cualquier analista, con acceso a los números de consumo de intercepción y los niveles conocidos de inventario, en algún lugar de una sala de planificación operacional en Teherán. Las personas que diseñaron los 47 minutos de anoche están viendo el mismo reloj que está viendo cada comandante de base estadounidense
en el Golfo. Lo planificaron sabiendo exactamente qué diría el reloj cuando comenzara a correr. 72 horas. 11 instalaciones, en 6 países. 47 minutos. Y el ejército que ayer despertó como la fuerza de combate más poderosa en la historia humana, despertó hoy como la fuerza de combate más poderosa en la historia humana, con 3 días de armas. El reloj no espera mejor respuesta, no tiene paciencia para los procesos políticos, ni para las ruedas de prensa en cuenta. Solo cuenta, y ya empezó. Si este tipo de análisis geopolítico te parece valioso, dale like al video, para que llegue a más personas. Activa la campana, para no perderte los siguientes análisis, porque esta situación se mueve rápido. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el conflicto llega a una negociación antes de que se agoten las 72 horas? ¿O estamos viendo el inicio de algo mucho más grande?